Quiero manifestar abiertamente que me esforzaré para conseguir cuanto antes una amplia mayoría parlamentaria en el Congreso que desbanque al PP del Gobierno. En la nueva transición en la que vivimos necesitamos recuperar los valores de aquella época. Los socialistas estuvimos a la altura entonces y lo volveremos a estar ahora que ya estamos rumbo a la Moncloa. Buenas noches. No aprenden los líderes de izquierda españoles. Tras ver fracasar a Pablo Iglesias con su moción, ahora anuncia el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que él también tratará de desbancar cuanto antes a Mariano Rajoy. Lo había intentado ya en el 2015 y en el 2016. El resultado no fue muy bueno, pero dicen que no hay dos sin tres. Lo vemos ya en las 5 W. No aprenden Iglesias y Sánchez, cuyos egos juegan a favor de la estabilidad de España, ya que probablemente, aunque lo intenten, serán incapaces de pactar porque ninguno de los dos cederá el protagonismo al otro. Y tampoco aprenden las bases del Partido Socialista, que vuelven a votar por quien ha conseguido los peores resultados de su historia. Poco importa que ayer Pablo Echenique, en un ejercicio de cinismo, contara las abstenciones como votos a favor de la moción. Podemos la ha perdido. Si no, hoy Pablo Iglesias sería presidente y no lo es. No sabemos qué ánimos le ha dado esto a Pedro Sánchez, pero el mayor superviviente de la política española ataca de nuevo. Aunque si él es un superviviente nato, lo de Rajoy casi lo tendríamos que calificar de milagro. Nunca tanta inacción dio tantos buenos resultados. No solo Iglesias le ha hecho el favor de reforzar su figura con tan pésima moción, seguramente de tratar de unirse Podemos y PSOE para echar al legítimo presidente del gobierno, solo conseguirán que el PP vuelva a mejorar sus resultados en las urnas. Lo resumió a la perfección Ana Oramas cuando se refirió a Podemos: cuando pudieron, no quisieron, ahora que quieren, no pueden. Tanto Sánchez como Iglesias desaprovecharon con sus peleas por la presidencia, la vicepresidencia, los ministros, su única opción de librarse de Rajoy. Los machos alfa, que diría Pablo Iglesias, no tuvieron en cuenta que la veteranía es un grado y que a estrategia política, aunque esta consista en esperar, Rajoy les gana. No parece que ni entre los dos tengan muchas opciones ahora, y más con los nacionalistas esperando para cobrar su botín de los presupuestos, de sacar a Rajoy de la Moncloa al menos en 2017. ¿O sí? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Las palabras pesan más por lo que evocan que por lo que definen. Podemos y PSOE, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, están empeñados en sacar a Rajoy de la Moncloa. El verbo sacar, y más empleado por socialistas y comunistas, tiene unas reminiscencias, a pesar de su evidente utilidad, poco democráticas. Precisamente ahora que socialistas y comunistas andan festejando el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la muerte del general Franco. Se saca una espina y se saca una muela, pero no se saca a un presidente legítimo y legal, menos aún después de haber perdido una moción de censura contra él. Podemos no escarmienta, lo malo es que el PSOE tampoco, y Pedro Sánchez vuelve a las andadas del coqueteo con los comunistas, que tan nefasto le ha resultado históricamente al socialismo español. Esperemos que les salga rematadamente mal, porque cuando les ha salido bien, a quien socialistas y comunistas han tratado de sacar de la historia y del futuro, ha sido siempre a España. La derogación de la doctrina Parot y el gobierno de Rajoy pusieron en libertad al violador del ascensor Pedro Luis Gallego en 2013. Ahora ha vuelto a ser detenido por la policía por 2 violaciones consumadas y otras 2 en grado de tentativa perpetradas en los alrededores de la ciudad sanitaria de La Paz de Madrid. Según el Banco de España, la deuda de nuestro país supera en 4 décimas la totalidad del valor de lo que producimos, el 100% del Producto Interior Bruto. Ahora mismo España debe el 100,4% del PIB. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, intenta acercarse a Xavier Domènech para tratar de volver a traer en Comú Podem al proceso soberanista, después de que Domènech y Ada Colau abandonasen el pacto nacional por el referéndum ilegal.
En nuestra sección Una cita con la historia hablaremos hoy con Fernando Paz, profesor, historiador y escritor de la efeméride del día. Hoy, 15 de junio, hace 40 años que se celebraron las primeras elecciones en España tras la muerte, 2 años antes, de Franco. Quiero manifestar abiertamente que me esforzaré para conseguir cuanto antes una amplia mayoría parlamentaria en el Congreso que desbanque al PP del Gobierno. En la nueva transición en la que vivimos necesitamos recuperar los valores de aquella época. Los socialistas estuvimos a la altura entonces y lo volveremos a estar ahora que ya estamos rumbo a la Moncloa. Esto que acaban de escuchar es un artículo publicado en el diario El Mundo que firma el propio Pedro Sánchez. Bajo el título "El PSOE siempre a la altura", el electo secretario general socialista desgrana algunos de sus planes más inmediatos, entre los que está tratar de buscar cuanto antes una mayoría alternativa al Partido Popular, aunque no aclara si mediante otra moción de censura. Pero no es lo único de lo que habla. También desvela Pedro Sánchez que algunos de sus planes para el 39º Congreso Federal también aboga por las tesis de Íñigo Errejón o abronca a Podemos y Ciudadanos por el espectáculo dado ayer en la moción por parte de sus líderes. Paloma Valverde, ¿qué es lo más destacado de ese artículo? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Como bien decías, Pedro Sánchez ha dedicado unas palabras al Partido Socialista y se ha referido al Congreso número 39 de su partido de esta forma. Esta semana hemos asistido a la tercera moción de censura de nuestra democracia, que ha sido derrotada. Pasará a la historia como un ejercicio de expectativas frustradas para los millones de ciudadanos que demandan un cambio en nuestro país. Seguro que sintieron una gran decepción viendo a la nueva política peleándose a garrotazos, mientras Rajoy sacaba réditos del espectáculo. Los vetos, reproches y ataques entre los que se venían a llamar fuerzas del cambio son algo más que piedras en el camino de la regeneración democrática que necesita España. Con estas declaraciones podría estar refiriéndose a que dialogará con Podemos, aunque en su artículo también ha incluido la frase "Nosotros somos la izquierda de gobierno", dejando clara su posición. Pero no se ha limitado a mencionar a su partido, también ha valorado la moción de censura a Podemos y a Ciudadanos. Asegura que los reproches lanzados entre los gobiernos del cambio no son más que piedras en el camino que imposibilitan la regeneración de España. Le escuchamos. Haremos una posición al servicio de la mayoría social, construiremos una alternativa solvente, tratando de sumar apoyos, generando un espacio de encuentro con las fuerzas del cambio y los actores sociales. A crear ese espacio de diálogo y trabajo parlamentario conjunto llamaremos a las fuerzas de cambio y a los colectivos sociales en las próximas semanas. Este fin de semana los socialistas celebramos nuestro 39 Congreso. Nosotros somos la izquierda de gobierno. El líder socialista también ha pedido la regeneración de la democracia y exige altura de miras, diálogo, derechos, responsabilidad, acuerdo y sentido de Estado. Ha comparado la situación actual con la transición y, como bien decías antes, María, ha asegurado que los socialistas estuvieron a la altura entonces y que lo volverán a estar ahora, que, como según dice, están rumbo a la Moncloa. Pues muchísimas gracias, Paloma. Y una vez Sánchez ha dejado claras sus intenciones, comienzan las negociaciones con los demás partidos. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha apresurado a escribirle rápidamente este mediodía para comenzar a acercar sus posturas y emplazarle a hablar la próxima semana, una vez se haya celebrado el Congreso Federal del Partido Socialista, que tendrá lugar este fin de semana. El líder de Podemos ha aprovechado también para hacerle llegar una valoración positiva por el tono mantenido por ambas formaciones en el debate sobre la moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y si muy comentado ha sido este artículo de Sánchez, no menos esta infografía subida a las redes sociales por Pablo Echenique, nada más fracasar la votación de la moción y en la que, como contaba, sus votos en abstenciones los convertía en votos a favor. Numerosos internautas se mofaban de esta estrategia de Podemos y entre ellos podemos leer, por ejemplo: "Por eso ha salido adelante la moción de censura, ¿verdad? Hay esas matemáticas". Ahí lo estamos viendo. El segundo, por ejemplo, decía: "Como en Bildu es como poner una cuenta a nombre de la exmujer". O también veíamos como es de valorar que no hayan puesto echarlos con H, decía otro internauta. "Observo que la suma no está entre sus habilidades. La abstención no significa sí. Buen retrato con Bildu y Esquerra". Y este que vemos dice: "Ha estudiado, pues vaya dinero tirado".
Y el próximo, sin una moción de censura, ¿crees que los que no se pronuncian están cuestionando al gobierno y no a la propia moción? Tienes problemas. Y este era el momento en el que ayer la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, rompía a llorar durante la intervención del portavoz popular, Rafa Hernando, quien afirmó que ella había estado mejor en su discurso que el propio Pablo Iglesias. Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no, no sé qué voy a provocar en esa relación. Y creo que le quedan muchas cosas por hacer en esta Cámara. Entre otras, podría estar precisamente entenderse también con el Partido Popular, romper sus prejuicios, esos prejuicios en los que ustedes están instalados para dividir España. Pues bien, estas palabras le costaron a Hernando ser tildado de machista por varios miembros de Podemos que entendieron que estaba haciendo alusión a la relación amorosa que une a ambos líderes de Podemos. Hoy el propio Hernando lo ha desmentido y ha afirmado que, en su opinión, Montero lloraba por la derrota de su moción de censura. Estaba pensando en la relación política en ese momento. Pues sería usted, yo le conozco a ella y tengo muy buena relación. Pero mire, a mí las relaciones personales pues no me incumben. Él entró cuestionando que Rajoy no tenía que haber contestado a la señora Montero. Perdone, pues ¿por qué no le va a contestar? Claro que le contestó. Y cuando hay alguien que te acusa de determinadas cosas, yo ayer repasaba qué eran las cosas que nos había dicho la señora Montero, que es buena parlamentaria, pero que se pasa 4 pueblos a veces. Organización criminal, franquistas genéticos, corruptos, asesinos, machistas, saqueadores, arrogantes, organización que se dedica a delinquir, partido corrupto. Sí, porque es que es difícil acordarse de tantos improperios juntos. Cuando alguien te dice eso, tienes que salir a la tribuna a rebatir. Eduardo, ¿por qué le han molestado tanto estas declaraciones? Pues porque parece que los machos de la derecha son los únicos que irritan a las hembras sumisas, según Ana Oramas, de la izquierda. Los podemitas, ellos y ellas, y todos y todas, y los que por indefinición están en transición sexual o de género, buscándose a sí mismos o a sí mismas, son muy, pero que muy venezolanos hasta para el llanto. Irene Montero estuvo a punto de la lágrima de culebrón venezolano cuando Rafael Hernando hizo una alusión a su relación personal, eufemismo de noviazgo más frío que un laboratorio de la NASA, con Pablo Iglesias. El llanto no desbordó sus párpados, pero sí humedeció sus ojos. No era un llanto de desmayada dama romántica, no. Eran unas lágrimas de cocodrila comunista tocada en su ego feminista por lo que ella considera una estocada de un macho de derechas. A Irene Montero solo le gusta y le hace gracia el machismo, macro o micro, de su amado macho alfa, que así es como se autodefine su adorable alfeñique bolchevique, Pablo Iglesias Turrión, que es un machista de botellón, capaz de decir que en sus sueños húmedos azotaría en las nalgas a Montero, Mariló, no sabemos si a Irene también, hasta hacerla sangrar. Pablo Iglesias Turrión es un machista que pone a disposición de las enamoradas del PP su despacho para que se coman el turrón con sus príncipes rojos de Podemos, como hizo en el Parlamento con Andrea Levy y su camarada perroflauta podemita Miguel Vila. Pablo Iglesias Turrión es un machista desde que bebía pelargón, que proclamaba que Ana Botella estaba donde estaba y era lo que era por ser vos quien sois, la mujer de Aznar. Pero todo esto a su novia, o lo que sea, Irene Montero, le hacía mucha gracia, porque su machito alfa con coleta y alpargatas se lo dedicaba a las mujeres de derechas, tan sumisas ellas, según Ana Oramas. Y mañana el machista seré yo y no Pablo Iglesias Turrón. ¿Ya lo eran? Esperemos que no, Eduardo. Muchas gracias. Y 2 apuntes más antes de dejar a Podemos, porque en el Partido Socialista, Patxi López ha aceptado finalmente unirse al equipo de Pedro Sánchez. A partir de ahora será el máximo responsable de política territorial de la formación, por lo que de llegar los socialistas al poder será, tal y como les anunciamos en este telediario hace unos días, el máximo negociador de la cuestión catalana. Las primeras elecciones generales que se celebraron en España cumplen hoy 40 años. ¿Qué opinan los españoles sobre la situación política? ¿Qué valoración otorgan a los presidentes de la democracia? A todas estas preguntas responde Laura Fernández Cañas. Muy buenas noches. ¿En qué posición ha quedado cada líder?
Buenas noches, María. Pues según el sondeo, los jóvenes de entre 18 y 30 años son los más insatisfechos con los éxitos cosechados en democracia. Tanto es así que el 40,2% de los encuestados en esta franja de edad suspende el régimen político desde la transición y solo un 35% lo considera aceptable. El segmento de población entre los 31 y los 65 años valora un poco la mejor situación democrática, mientras que los jubilados son los que hablan con mayor optimismo de los éxitos de esta etapa. Con respecto a su perfil ideológico, son los votantes de los partidos de centro-derecha los que se muestran más satisfechos. El 74,5% de los votantes afines al Partido Popular aprueban el nivel democrático y el 63,7% de la formación naranja de Albert Rivera. Por su parte, la mitad de los socialistas también ve con buenos ojos los avances de los últimos 40 años. En el electorado de Unidos Podemos, el que se muestra más reticente a aprobar los logros de la democracia. El 69,8% de los encuestados afines a Pablo Iglesias piensan que aún queda mucho por hacer y solo el 28,4% da por aprobado al sistema. Los participantes de la encuesta también han tenido la oportunidad de opinar sobre la gestión de los presidentes en el pasado. El peor valorado ha sido el expresidente Zapatero, votado con un 2,4. Le sigue en la lista de suspensos Mariano Rajoy con un 3,1 y José María Aznar con un 4,1. Y entre los que han conseguido aprobar, el podio lo encabeza Adolfo Suárez con una puntuación de 8,9, lo que le convierte en el líder mejor valorado. Le sigue Felipe González, quien obtuvo un 6,1, y con un aprobado raspado en tercer lugar, Leopoldo Cabo Sotelo, que consigue un 5,4. Pues muchísimas gracias, Laura, ha quedado clarísimo. Y es que es normal este mal resultado de Zapatero teniendo en cuenta la herencia ideológica del expresidente que aún padecemos los españoles. Rosa Cuervas Bons, muy buenas noches. ¿Qué puedes contarnos? Buenas noches, María. Pues sí, es en Valencia donde trabaja como consejera la exdiputada socialista Carmen Montón, una de las mujeres que en la administración de Rodríguez Zapatero trabajó en la elaboración de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la ley vigente del aborto, que es una de las más permisivas de la historia de España. Pero es que ahora, como consejera de Sanidad, sigue implantando esa característica de la ideología, esa ideología característica de la administración Zapatero. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con la difusión de una guía para evitar el lenguaje sexista en la sanidad, una guía que sustituye las palabras niños e hijos por criaturas y descendencia, pero va más allá. En la cuestión de la salud sexual promueve que la sanidad pública financie la implantación de DIUs, también los tratamientos de reproducción asistida, y además promueve el adelanto de la educación sexual de los 14 años, que es cuando se imparten esos módulos actualmente, a los 12. Quiere adelantar la educación sexual a niños de 12 años y también un programa sobre este tipo de educación, sobre educación sexual, conocido como PIES. Lo quiere ampliar a todos los centros docentes. En este programa pues se difunden contenidos sobre las distintas maneras de afrontar una relación sexual y determinados contenidos que pueden no gustar a algunas familias. Bien, es cierto que hay la posibilidad de renunciar a estas charlas mediante un formulario que deben rellenar las familias, pero lo que está claro es que buena heredera, digna heredera de Zapatero, implanta la ideología de aquella legislatura ahora en Valencia. Y tan solo unas horas después de salir de prisión, el número 2 de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, ha concedido una entrevista exclusiva a OK Diario en la que desvela cómo han sido sus 32 meses en prisión tras ser encarcelado por la trama púnica. Ha admitido que se ha equivocado, que se va a dedicar a limpiar su nombre, que ahora es mejor persona y que rezar le ha ayudado mucho. Pero tampoco se ha mordido la lengua y ha acusado a Cifuentes de ser la mano derecha de quien hoy en día está en la cárcel de Ignacio González. Pero para saber exactamente qué más ha dicho Granados, tenemos ya conexión con la periodista de Gaceta, Fátima García Manzano. Muy buenas noches.
Buenas noches, María. No habían pasado ni 4 horas de la salida de prisión de Extremera de Francisco Granados cuando ha decidido dar su primera entrevista para OK Diario. En ella ha señalado que su implicación en la trama no es la que ha sido publicada en los medios de comunicación durante estos últimos 32 meses y no ha dejado títere con cabeza. Se ha referido a Ignacio González, quien ha señalado que era la máxima autoridad en el PP madrileño, pero también a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que anteriormente pasó una moción de censura, porque ha señalado que le duelen mucho sus incongruencias. ¿Por qué? Señala: no sé si considera que los informes de la UCO sobre ella son de poca entidad y los míos tienen que ser de mucha, porque los han hecho los mismos. Asimismo, Francisco Granados ha relatado cómo ha sido el trato recibido en la prisión de Extremera y ha señalado que no solo grababan sus conversaciones y los vis a vis, sino que tuvo que compartir prisión durante un año con un enfermo esquizofrénico que había matado anteriormente a una persona. Cualquiera que haya seguido de verdad la información de Madrid sabe que el único que ha mandado en el gobierno y en el partido en todos esos años ha sido Ignacio González. Y durante muchos años, la señora Aguirre que estaba años teniendo como mano derecha a Cristina Cifuentes. Y la Comunidad de Madrid, como acusación particular, se opuso a que yo saliera de prisión cuando cumplí 2 años. Es decir, no se puede defender la presunción de inocencia por la mañana y luego mandar a los abogados de la Comunidad de Madrid a pedir que se mantenga en prisión a una persona que no se la ha condenado ni se la ha juzgado. Lo tengo que decir porque es verdad, la última noche en que los 2 guardias civiles, no sé si de la UCO o de los que me custodiaban del cuartel, pues me dieron la serenata silbándome el himno del PP durante toda la noche y susurrándome "Vota Podemos" y mofándose de la situación. He compartido celda casi un año con una persona enferma y diagnosticada de esquizofrenia paranoide que había asesinado a otra persona. Unas acusaciones frente a las que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha mostrado muy tranquila y ha echado balones fuera diciendo que esto ahora va a ser un baile de unos y otros. No he escuchado las declaraciones, pero supongo que tendrán que ver con una persona que ha salido de la cárcel y que necesita defenderse y probablemente pues eso supone intentar expandir las acusaciones contra el resto. Y todo lo demás pues probablemente es querer embarrar el terreno de juego. Yo no sé lo que ha dicho el señor Granados ni lo que va a decir en el futuro el señor Granados, el señor González o cualquier otra persona que esté en la cárcel o que esté en libertad condicional por un asunto de corrupción, pero lo digo claramente, no voy a entrar. Y la policía acaba de confirmar que ha detenido hoy en Segovia al agresor sexual conocido como el violador de la paz. El detenido, conocido como decimos el violador de la paz, por 4 delitos de agresiones sexuales en el entorno de ese hospital madrileño, es Pedro Luis Gallego, el también violador del ascensor, puesto en libertad a finales de 2013 por la aplicación de la derogación de la doctrina Parot. Fuentes policiales han informado de la identidad del detenido, al que ahora se le imputan 2 agresiones sexuales consumadas y otras 2 en grado de tentativa. En octubre de 2013, el Tribunal de Estrasburgo condenaba a nuestro país por la aplicación de la doctrina Parot a los presos de la banda terrorista ultraizquierda ETA, violadores, grandes narcotraficantes y asesinos que causaron gran alarma social. Es el violador de la paz, ya detenido. Había provocado la alarma en la zona norte de Madrid, en las cercanías del hospital, donde en los últimos meses había realizado presuntamente 2 agresiones sexuales y otras 2 en grado de tentativa. La policía lo ha arrestado en su domicilio de Segovia. Este individuo es el presunto autor de 4 agresiones sexuales cometidas en una franja de 5 meses, todas ellas aquí en Madrid y todas ellas en el entorno del Hospital de la Paz. Por todo ello, a este individuo se denominó el violador de la paz, ya que se generó una gran alarma social en la zona. Su método era raptar a una mujer a punta de pistola y trasladarla a otro lugar para cometer la agresión sexual. La investigación lleva a la identificación del agresor como Pedro Luis Gallego, conocido antes como el violador del ascensor. Este individuo tiene 59 años y pues tiene un amplio historial delictivo por hechos similares. En su época fue conocido como el violador del ascensor y estuvo ingresado varios años hasta el año 2013, donde fue puesto en libertad. Pedro Luis Gallego fue puesto en libertad después de que se anulara la llamada doctrina Parot, que permitía prolongar las condenas al aplicar la reducción sobre el total y no sobre el tiempo máximo de prisión.
fue condenado a 273 años de cárcel por 2 asesinatos y 18 violaciones. Cumplió 21 años. En libertad, supuestamente, ha vuelto a delinquir. Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Català, ha defendido que exista la figura de prisión permanente revisable aprobada en 2015 para casos tan flagrantes como este del violador. Sino que es muy conveniente analizar si la persona que ha cumplido una condena está en condiciones de convivir en libertad y no volver a atentar contra la libertad o la vida de las personas. Yo creo que este es un buen ejemplo de que esa pena que existe en toda Europa, que es una pena propia de países civilizados, europeos, democráticos, también en España puede tener sentido. Pues para conocer qué alcance legal puede tener esta noticia, conectamos ya con el abogado penalista Juan Ospina. Señor Ospina, muy buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo puede ser que este peligroso individuo estuviera sin vigilancia? ¿No se puede controlar a los violadores y asesinos peligrosos aunque hayan cumplido la condena? Toda persona tiene derecho a reinsertarse en la sociedad si lo recoge el artículo 25 de la Constitución española, y si en sentencia no se recoge que tenga que continuarse con alguna medida restrictiva de su libertad, pues efectivamente quedaría sin ningún tipo de control. El Tribunal Europeo de Estrasburgo fue quien ordenó la puesta en libertad de estos peligrosos delincuentes. ¿Se le puede reclamar la responsabilidad de estas nuevas violaciones? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que ha venido a aplicar es la ley estrictamente y a recuperar algo que se encontraba mal traspuesto en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la seguridad jurídica es fundamental cumplirla, y lo que ha venido a hacer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es a cumplir la misma. Claramente en este caso no ha existido rehabilitación. No sé si usted tiene datos de qué porcentaje de éxito tiene tratar de volver a reincorporar a la sociedad a estos delincuentes que, bueno, suponen un peligro público. Nuestro ordenamiento jurídico prevé que la prisión tenga fines restaurativos, de reinserción y resocializador. Por lo tanto, solo un 0,3% reincide al salir de las prisiones españolas, pero siempre existen casos aislados como el presente que hacen otra vez despertar todas las alarmas. ¿Esta sentencia de Estrasburgo sigue afectando a presos peligrosos a los que se libera antes de tiempo? Esta sentencia de Estrasburgo lo que viene a aplicar es la ley, y la ley lo que viene a recoger es que los plazos de cumplimiento se tienen que reducir en virtud de unos beneficios penitenciarios que así están recogidos en nuestro ordenamiento jurídico. En cualquier caso, ya hay muchos peligrosos violadores que salieron por esta decisión, algunos incluso con delitos de sangre. ¿Esto se puede revertir o solo nos queda esperar de brazos cruzados otra vez a que actúen como este sujeto? Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan con contundencia, y si estos sujetos vuelven a cometer algún tipo de hecho delictivo o a intentar llevarlo a cabo a través de un grado de tentativa, no me queda ningún género de dudas de que la ley y las fuerzas van a actuar con toda la contundencia que prevé el ordenamiento jurídico. Señor Ospina, gracias y muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. En Página Económica este jueves hemos conocido que la deuda del conjunto de las administraciones públicas fue de 1.028.719 millones de euros en el primer trimestre del año, un 100,4% del PIB, después de haber crecido 21.767 millones respecto al cierre de 2016 y 31.864 millones frente a un año antes, ha informado hoy el Banco de España. La deuda del conjunto de las administraciones públicas fue de 1.129.000 millones de euros en el primer trimestre del año. Es el 100,4% del PIB y ha aumentado en 22.000 millones respecto al cierre de 2016 y en 32.000 respecto a un año antes. El nivel de endeudamiento sobre el PIB en el primer trimestre se ha reducido desde el máximo de 101,2% que alcanzó hace un año, y es un punto más con respecto al cierre del año. La mayor parte de la deuda, 814.000 millones, corresponde a la Administración central. Es un 72,4% del PIB, un 2,2% más que el trimestre anterior. La deuda de las comunidades autónomas creció el 0,8% hasta los 279.000 millones, el 24,8% del PIB. Las corporaciones locales fueron las únicas que redujeron su endeudamiento, un 1,6% menos, hasta los 32.000 millones, el 2,8% del PIB. La Seguridad Social duplicó su endeudamiento hasta los 3.500 millones, el 0,3%.
Economía atribuye el nivel alcanzado al calendario de emisiones y amortizaciones y asegura que se mantiene el objetivo del 98,8% del PIB para final de año. Y la totalidad de los trabajadores de la estiba ha secundado hoy la segunda jornada de huelga ininterrumpida de 48 horas convocada por los sindicatos de estibadores. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha alertado hoy de que la huelga de estibadores supone pérdidas de 12 millones de euros al día y está provocando el desvío permanente de mercancías a otros puertos de fuera de España. De la Serna, de visita en León, ha explicado que el Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano para resolver el conflicto. No, lo que está haciendo el Gobierno ya lo ha hecho, y lo ha hecho además con instrumentos tan poderosos como el programa de ayudas incluido en el Real Decreto, cuya tramitación estamos iniciando para poderlo tener dispuesto lo antes posible. Pero ahora el 100% de la responsabilidad le corresponde a los sindicatos y a las empresas y a Nesco, a la patronal, ¿no? Por tanto, nosotros insistimos en la necesidad de que se llegue a acuerdo. El ministro también se ha referido hoy a otro asunto de actualidad de estos días. En concreto, ha desvinculado la retirada de fondos del Banco Popular por parte de empresas dependientes de su departamento de la posterior intervención de la entidad financiera. En algunos casos se ha producido y en otros no, pero dentro de la operativa financiera normal de las empresas, ha respondido de la Serna sobre la retirada de fondos de las empresas. El titular de Fomento ha responsabilizado de estas operaciones a los diferentes directores financieros de las empresas. En relación a la colocación de depósitos y de fondos de una manera absolutamente independiente, mirando siempre el beneficio de la propia empresa. Esto en algunos casos se ha producido, en otros no se ha producido, y por lo tanto hay que enmarcarlo dentro de las operaciones normales que pueden hacer distintas empresas. Y es que todos los días hablamos aquí en este informativo de economía, pero por eso hoy hemos querido preguntarnos qué significa, de dónde viene la palabra economía, Eduardo. Pues la palabra economía viene muy al pelo de lo que está sucediendo, porque de ver más de lo que se produce, no de lo que se tiene, sino de lo que eres capaz de producir, es siempre malísimo. La palabra economía, nuestra palabra economía, su etimología viene del término griego aekonomos. Aekonomos. ¿Qué era una aekonomos para los griegos que inventaron el lenguaje y tantas otras cosas? La filosofía, la gramática, las matemáticas, la aritmética, todo. Bien, pues una aekonomos era esa mujer que administraba con prudencia su casa, que invertía también con mucho cuidado, esa mujer a la que le ponías un euro en la mano y le sacaba la rentabilidad de 2 euros. Eso era una economos, de ahí viene el término que nosotros utilizamos, economía, economista. Bien, con arreglo al origen del término, estamos rodeados de muy malos economistas y muy malos gestores, puesto que se gastan más, por supuesto, de lo que tenemos e incluso de lo que producimos, que ese es el verdadero problema, porque cuando tú produces 100, si te gastas 104, debes 104, estamos entrando en un territorio muy peligroso, porque solo con lo que produces, lo que esa economos producía, leche, queso, aceite, carne, no era capaz de hacer frente a la deuda. Con la producción anual de su casa era imposible que hiciera frente al pago de la deuda. Luego no sería una economa, sino una despilfarradora, que es lo que tenemos hoy, despilfarradores. Pues muchísimas gracias por habernoslo explicado, Eduardo. Eso sí, con muchos títulos, pero despilfarradores. Gracias. Y miramos ya a Cataluña. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se reunirá próximamente con el coordinador general de Cataluña en Comú, Xavier Domènech, para intentar atraer el apoyo de los comunes al referéndum que prevé convocar para el 1 de octubre. Después de que las relaciones entre las fuerzas independentistas y de los comunes se enfriaran tras la última reunión del Pacto Nacional por el Referéndum, en el que se constataron los recelos de Cataluña en Comú a la vía unilateral que quiere emprender el Gobierno, Puigdemont buscará ahora un acercamiento con este espacio. Para ahondar un poco más en esta noticia y explicar las posibles consecuencias de este acercamiento, tenemos conexión telefónica con el portavoz de Somatemps, Javier Barracoa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Explíquenos cuáles son las diferencias sustanciales entre Cataluña en Comú y los separatistas de Puigdemont y de la Esquerra y de la CUP.
Bueno, yo creo que la diferencia esencial es que dentro de la hipocresía de ambos partidos, Catalunya en Comú o Catalunya Sí es Pot, digamos, está jugando a la más hipócritamente en el sentido de que dicen que eso están a favor de poner las urnas siempre y cuando sea pactado, ¿no? Con el gobierno y que sea legal o dentro de un marco legal. Pero esto le está dando mucho oxígeno al partido de Puigdemont, que claramente también defiende el referéndum, pero que sabemos que en última instancia llegarán hasta los límites posibles de la legalidad, y a partir de ahí ya veremos qué ocurre. Por todos los comentarios y los corrillos en la política catalana se está diciendo que o vamos a repetir un butifarrendum en el cual sí que participaría Catalunya Sí es Pot, porque han dicho que sí, y además se les está apretando Podemos, el sector de Podemos de Cataluña, pues dicen que están de acuerdo siempre que sea dentro de un marco legal, y entonces ellos participarían en un butifarrendum, pero siempre y cuando no fuera vinculante. Y Puigdemont y Junqueras pues quieren que sea vinculante, ahí está la diferencia. Claro, ¿y qué espera de esta reunión, señor Barraikoa? Bueno, de esta reunión, yo creo que lo que es muy curioso, porque las declaraciones del señor Domènech hace escasamente unos días era abrazarse a Esquerra Republicana. Él planteaba unas hipotéticas y posibles elecciones anticipadas y entonces realizar un pacto con Esquerra Republicana y, apartando al PDeCAT. Esto es a la vieja convergencia. Y entonces, claramente, esta reunión va a ser el abrazo del oso, porque Catalunya Sí es Pot tiene muy claro que quiere, digamos, exterminar toda posibilidad de un catalanismo conservador. Y entonces ellos apuestan por un frente popular en el cual yo creo que Junqueras estaría mucho más cómodo, porque tampoco tendría que enfrentarse al Estado español, y entonces harían un frente popular en Cataluña de gobierno. ¿El grado de dependencia de Cataluña en Comú es más estrecho, más fuerte con Podemos o con el soberanismo catalán? No, en estos momentos hay un equilibrio, están tanteando las fuerzas, porque todos los sondeos indican que Cataluña en Comú, los comunes o el viejo Partido Comunista, aumentará en votos si hubiera elecciones en Barcelona. Y entonces ellos saben que tienen un electorado que no es nacionalista independentista, un electorado que tiene ganas de hacer un proceso revolucionario, y en realidad ellos están tanteando, y por eso este discurso, digamos, tan ambiguo de estar a favor de un referéndum pero a favor de la legalidad. Y yo creo que ellos esperarán manejar encuestas en la medida que se acerquen elecciones, y ahí veremos hacia dónde se decantan, ¿no? Y no es... Posiblemente, por mucho que hablen de un referéndum legal, tampoco sería de extrañar que luego pues traicionaran todo lo que han dicho y se lanzaran con Esquerra a la locura, ¿no? Pero bueno, de momento la situación está así. ¿Y no escarmienta, no ha aprendido nada la derecha independentista catalana de sus fracasos históricos al acercarse a la izquierda y también a la extrema izquierda? ¿Por qué lo vuelven a intentar? Bueno, es la ceguera de los que no quieren ver, ¿no? Porque yo siempre, pues en discusiones o en planteamientos o en artículos, digo que basta releer la historia de Cataluña, saber cómo la Lliga catalana, que representaba esa alta burguesía catalana, catalanista, fracasa rotundamente en la medida que quiere irse aproximando a las posturas de Esquerra Republicana y del nacionalismo radical, y queda autodestruida, ¿no? Entonces, este proceso de autodestrucción de los partidos burgueses catalanistas ya lo hemos vivido en la historia, ¿no? Entonces, el que no quiera aprender de la historia, pues está condenado a repetirla, ¿no? ¿Y usted cree que sería posible finalmente una alianza pues que fuese realmente estable entre esa burguesía catalana y la extrema izquierda en el punto de encuentro del separatismo? No, la burguesía, la extrema izquierda tiene muy claro que, y esto leyendo a Marx ya claramente ya se queda definido, que la burguesía es parte de un proceso revolucionario, pero una vez se le ha utilizado a la burguesía,
pues se tiene que exterminar a la burguesía. Y esto lo han dicho líderes de la CUP claramente, que en una futura república independiente de Cataluña lo primero que harían sería suprimir la Generalitat, porque es una institución burguesa, ¿no? Y por lo tanto tienen entre ceja y ceja lo que es la burguesía. Hay, digamos, un odio más visceral a lo que representa la burguesía que incluso a lo que representa a España, ¿no? En un cierto sector duro del independentismo. Y este sector, claro, es el que está marcando los pasos del proceso. ¿Y aplicará el Ejecutivo el artículo 155, como ayer ustedes pedían frente a la delegación del Gobierno en Barcelona, ustedes y varias asociaciones cívicas catalanas? Sí, de hecho, cada miércoles pues haremos una concentración delante de la delegación de Gobierno. Se pide la aplicación del artículo 155 y no genéricamente, sino que también se deberían haber aplicado muchísimas actuaciones por parte del Gobierno, no solo judiciales, sino claramente políticas. Y pues nuestra labor en estos momentos pues es estar ahí y hacer un acto de presencia pues semanal para recordarle al Gobierno cuáles son sus obligaciones. De hecho, el Gobierno de la Generalitat sigue avanzando. Hoy o hace 2 días salía ya las papeletas, bueno, las empresas, por cierto, una de Madrid, para propuestas de compra de papeletas y de sobres, y bueno, ellos van dando sus pasitos, y bueno, nosotros vamos contemplando atónitos como de momento parece que no hay al Gobierno ni está ni se le espera, ¿no? Y ya por último, señor Barraicó, a título personal, ¿usted cree que terminará celebrándose el referéndum? A ver, lo más probable es que no. Si la lógica se aplicara la lógica del PDeCAT, no. Se convocará el referéndum, sí, se convocará bajo una ley de consultas. En estos momentos están intentando pacificar a los funcionarios diciendo que habrá un decreto de la Generalitat en el cual habrá una legislación fundamentada internacional y por lo tanto tendrá más validez esa legislación que la española. Pero esto va a chocar claramente con el Constitucional. Y entonces yo creo que si la tesis de Puigdemont es simplemente apurar al máximo, quedar como mártir, y ante la imposibilidad de convocar el referéndum, pues convocar elecciones plebiscitarias, que llamarían ellos, que serían las regionales, o si ganan las tesis de Junqueras en Esquerra Republicana están intentando calentar el ambiente, como decíamos el otro día, y un butifarrendum de nuevo pues les serviría para intentar reactivar las masas independentistas que pues tienen ya un desgaste bastante severo, ¿no? Y entonces una de las formas sería volver a crear otra frustración colectiva pues con un referéndum medio prohibido, medio permitido. Pues señor Barraicó, portavoz de Somatemps, muchas gracias por haber estado una noche más con nosotros. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Después de la polémica suscitada este miércoles en torno a los problemas de Pablo Iglesias, para mencionar correctamente a Solé Tura, uno de los padres de la Constitución en el Congreso de los Diputados, llega el caso de Pedro Azpiazu, a quien las redes han delatado. El consejero de Hacienda se dirigía a presidir la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno cuando demostró ciertos problemas con su euskera. Tanto es así que después de trabarse y de intentar todas las formas posibles para pronunciar la palabra, acabó recurriendo al español. Euskal ekonomiaren hazkundeak aurreikusitako desaceleración, ¿vale? Y en página internacional seguimos pendientes del trágico incendio en la Torre Grenfell de Londres, después de una noche intensa sofocando los últimos fuegos y a la espera del último informe sobre la estructura del edificio calcinado. La policía de Londres ha elevado el número de víctimas mortales a 17. La cifra de muertos en el incendio en una torre residencial del oeste de Londres asciende ya a 17 y los desaparecidos se cifran en decenas, según la policía.
El número de fallecidos se espera que aumente y los bomberos no creen encontrar a nadie más con vida en el edificio de 24 plantas y 120 viviendas en las que vivían entre 400 y 600 personas. Tras confirmar que aún no se ha podido establecer el origen del fuego, la policía de Londres asegura que pese a que los equipos especializados cuentan con perros adiestrados para desarrollar la operación de búsqueda y rescate, el proceso será lento y doloroso. En total, 37 personas resultaron heridas y reciben tratamiento, de las que 17, según la policía, están en estado crítico. Ahora los expertos se hacen preguntas sobre el revestimiento del edificio que contenía polietileno y que podría explicar la rapidez con la que se propagó el incendio. Y nos vamos a Estados Unidos, donde ayer en Virginia se producía un tiroteo contra congresistas estadounidenses. El autor, un pequeño empresario de 66 años obsesionado con Donald Trump, empuñó un rifle de asalto y disparó contra una veintena de congresistas conservadores que jugaban al béisbol a 20 minutos del Capitolio. En el ataque hirió a 5 personas, entre ellas al líder de la bancada republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, el que se encuentra en estado crítico. ¿Hay alguna conexión entre este tiroteo y la campaña contra Donald Trump? Para resolver esta duda hablamos ya con el periodista José Javier Esparza. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Hola. Bueno, es evidente que hay una relación, es decir, no es posible estar machacando durante un año o más con un discurso que señala a una persona en concreto y a los que le siguen como los malos de la película y pretender que no pase nada. Bueno, al final uno ha cogido una escopeta y seguramente esto hay que ponerlo en la línea que nos ha llevado hace algunas semanas, hace algunos meses, a enfrentamientos violentos en las calles. Es realmente muy llamativo. Sobre todo es muy llamativo porque parece irracional. A lo mejor para entenderlo hay que tener en cuenta que lo que ha significado la victoria de Donald Trump no es solo la victoria de alguien, ¿cómo decir?, ideológicamente demasiado distinto a lo convencional en los Estados Unidos, sino muy particularmente la victoria de alguien que pone en riesgo, en peligro, en cuestión los intereses creados del establishment norteamericano, sean republicanos o demócratas. Ese es el peligro real que significa Donald Trump para tanta gente de los Estados Unidos. Es el tipo que ha venido a romperlo todo. Alguien que viene de fuera y que va a romper muchos intereses. Claro, solo así se explica esa campaña gigantesca que no retrocede ni ante el absurdo o el ridículo. Bueno, esperemos que este sea el último que coge una escopeta. Gracias, José Javier. Y seguimos en Estados Unidos porque el fiscal especial para investigar la posible injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016 en Estados Unidos, Robert Mueller, está investigando al presidente, a Donald Trump, por posible obstrucción a la justicia, según informaron hoy varias fuentes oficiales al diario The Washington Post. Robert Mueller está investigando a Donald Trump por posible obstrucción a la justicia. Después de que The Washington Post diera a conocer la noticia, el equipo legal del presidente no tardó en reaccionar y tachó de escandalosa, inexcusable e ilegal la filtración al diario. Mueller fue nombrado fiscal especial para el caso ruso tras el despido fulminante en mayo del exdirector del FBI James Comey, quien después aseguró que el mandatario, antes de destituirle, le pidió que dejara pasar las pesquisas sobre los vínculos de su exasesor de seguridad nacional con Rusia. Comey testificó la semana pasada ante el Comité de Inteligencia del Senado, donde reveló con sumo detalle sus conversaciones con el presidente, de quien dijo que le pidió lealtad y le insinuó que de ella dependía que mantuviera su puesto. El mismo Comey dijo confiar plenamente en Mueller para dirimir lo sucedido, de manera que el fiscal especial tiene en sus manos la gran responsabilidad de marcar el futuro político del multimillonario. Y como les decíamos, hoy se cumplen 40 años de las primeras elecciones generales tras la muerte de Franco. Y para hablar sobre este acontecimiento tenemos con nosotros a nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se llegó a estas elecciones? Porque hubo que hacer algo para pasar de la legalidad del franquismo al nuevo régimen, ¿no? Pues sí, bueno, lo primero decir que se cumplen 40 años, pero que no era jueves, sino que era miércoles. ¿Y como unas elecciones en miércoles?
Pues porque las primeras tuvieron lugar el miércoles y luego alguna otra convocatoria de referéndum, creo recordar que el de la OTAN, si no recuerdo mal, bueno, algunas elecciones más se hicieron para promover la participación, ¿vale? Porque si al ser un día laboral, lo que sucedía es que la mitad de la jornada te la daban en el trabajo para poder ir a votar, con lo cual se incentivaba la participación y en efecto tuvo una participación muy alta, cercana al 78-79%, si no recuerdo mal, y la gente participó más, con lo cual las opciones más contrarias al gobierno, más radicales si se quieren, pues tuvieron menos peso en las elecciones. Y luego además que también, a diferencia de hoy, que fue en miércoles y no jueves como es hoy, también hay que decir que teníamos casi 20 grados menos en Madrid aquel 15 de junio. Pues sí, ayudaría para poder salir a la calle. Fue un día muy fresco, fue el 1977, es el año que se llama el año sin verano, y basta decir que en Alicante la temperatura máxima ese día fue de 24 grados. Hoy en Madrid hemos tenido 39. 39, casi 40. De verdad, de los de verdad, no de los relojes más de la calle. Tirando a 50, Paz. Sí, la sensación es de 50, verdaderamente. Bueno, y se llegó a las elecciones después de algunos pasos políticos, evidentemente, ¿no? El primero fue la ley de reforma política del 15 de diciembre del 76, donde el gobierno convocó una reforma, que se votase una reforma de la legalidad existente para introducir la nueva legalidad. El pueblo español votó sí a la reforma y luego se dieron sucesivos pasos para llegar a estas elecciones, como fue la del reconocimiento de los partidos políticos. El más importante de todo, lógicamente, el reconocimiento de la legalidad del Partido Comunista de España, que igual luego tenemos oportunidad de hablar, ¿no? Entonces fueron esos, digamos, los girones que fueron jalonando el camino hacia las elecciones del 77. Y por ejemplo, Adolfo Suárez fue un personaje clave, pero también hubo otros, al menos tan importantes como él, ¿no es así? Siempre nos acordamos de Suárez, como es natural, ¿no? Y los focos en su momento pues se pusieron sobre él y hoy seguimos hablando de él, como es natural y lógico, ¿no? Pero había dos personajes por lo menos tan importantes como él, uno de más relieve público y otro menos, como fueron el rey Juan Carlos, lógicamente, y Torcuato Fernández Miranda, que fue el verdadero muñidor de la transición. El verdadero creador de la transición es Torcuato Fernández Miranda, que, bueno, cometiendo un error de cálculo al creer que podría manejar a Suárez a su antojo, digamos, y luego le salió rana, Suárez no se dejó manejar como él pretendía, pues fue, digamos, el que dirigió todo el proceso. Él propuso al rey una terna de 3 personas, Fraga, Areilza y Suárez, y el rey se decantó por Suárez porque todo el proceso estaba dirigido para que Suárez fuera presidente de gobierno, y así lo nombró el rey el 3 de julio del 76. A partir de ahí empezó a desencadenarse el proceso. Efectivamente es muy importante Suárez, pero desde luego no fue el único. Y exactamente, Paz, ¿cuál fue el papel del rey Juan Carlos? El rey Juan Carlos fue el que abre todo el proceso, el que dirige el proceso sobre una transición que ya se llevaba acometiendo desde la época anterior. Los últimos años del régimen anterior del franquismo, digamos que con altibajos, pero fueron dando paso a una apertura del sistema político, a una apertura sobre todo de tipo socioeconómico, y luego el rey Juan Carlos, una vez muerto Franco, pero ya con maniobras, digamos, desde antes, fue el gran impulsor de todo esto. No olvidemos que el rey Juan Carlos estaba dotado de las atribuciones legales que existían con anterioridad a 1975, por tanto tenía una posibilidad, digamos, casi infinita de obrar a su antojo. Si las cosas fueron por donde fueron, pues en gran medida se debe al impulso del rey, que seguramente creía que la situación no iba a desembocar exactamente en lo que desembocó, pero bueno, eso es otra historia. Y bueno, también estaba el caso del Partido Comunista, ¿no?, que concurrió a las elecciones. El Partido Comunista es legalizado apenas 2 meses antes, en el mes de abril, el 9 de abril, el Sábado Santo Rojo. Y es legalizado porque se da una situación curiosa. La izquierda, y sobre todo la extrema izquierda, no quiere participar en el proceso de apertura política porque lo estaba protagonizando el franquismo. Luego han alegado que no se fiaban de que el franquismo fuera a dar paso al nuevo régimen. En realidad no es que no se fiaran, es que temían que el franquismo capitalizase aquello, porque en realidad eran los franquistas los que estaban llevando a cabo la apertura democrática. De manera que intentaron sabotear el proceso mediante la abstención. ¿Qué pasó? Que en el referéndum anterior, en el de diciembre del 76, la izquierda pidió la abstención en bloque y, sin embargo, la participación de los españoles siguiendo al gobierno fue muy alta. En consecuencia, a la izquierda no le quedó más remedio sino subirse al proceso de reformas. Y entonces el Partido Comunista se avino a aceptar el régimen, a aceptar la reforma tal y como estaba planteada. Y por eso el Partido Comunista pudo presentarse a las elecciones. Hay que decir que para ello Suárez tuvo que engañar a la cúpula militar, porque el Partido Comunista era el gran enemigo del régimen de Franco y la cúpula militar, lógicamente, era la correspondiente al ejército de la victoria. En consecuencia, Suárez les había prometido que nunca se legalizaría el Partido Comunista, que el Partido Comunista era imposible que se legalizara, ¿no? Pero, bueno, los militares le creyeron y, sin embargo, Suárez, cuando se fueron de vacaciones de Semana Santa, aprovechando su ausencia, legalizó el Partido Comunista en una maniobra bastante
bastante artera, podemos decir, que los militares no tuvieron más remedio que aceptar porque eran hechos consumados, claro. ¿Y cuál fue el resultado político de las elecciones y qué interpretación podemos hacer de él? Bueno, el resultado político fue una victoria grande, holgada, cercana a la mayoría absoluta. A 10 o 11 escaños se quedó en la Unión de Centro Democrático, es decir, el partido del gobierno. En segundo lugar quedó el Partido Socialista con 120 escaños, a 45 escaños de la OCDE. Después quedó el Partido Comunista con 20 escaños. Después quedó Alianza Popular con 16, muy cerca del Partido Comunista, y el Partido Socialista Popular con 6 escaños. Es decir, que ganó el partido del gobierno, ganó la vía del franquismo que podemos llamar más o menos reformista. El pueblo español secundó aquella propuesta, aunque hubo dos sorpresas. De un lado, el alto apoyo del Partido Socialista, que no se esperaba en tan gran medida, y por otro lado, el fracaso del Partido Comunista, que era algo con lo que no se contaba. Se pensaba que el Partido Comunista iba a tener mucha más relevancia política y mucha más presencia en el Parlamento de la que tuvo. Casi se daban las cifras invertidas en cuanto a representación del PC y del PSOE. Sin embargo, la sorpresa se consumó aquel 15 de junio. Y luego vino la Constitución. ¿Tienen algo que ver estas elecciones con la Constitución? Sí, la Constitución, claro, fue fruto del desarrollo, digamos, legal de las Cortes del 15 de junio del 77. Lo que pasa es que a veces se ha cuestionado, digamos, la legalidad de origen de la Constitución porque aquellas elecciones no fueron convocadas con la finalidad de promover una Constitución. Y en realidad cuando se lleva a cabo un proceso de este tipo hay que convocarlo, digamos, es profeso. Hay que convocar unas Cortes Constituyentes que se tienen que disolver inmediatamente después de aprobada la Constitución. Por tanto, en fin, en cuanto al proceder no fue lo habitual, podemos decir. Hay una evidente relación, puesto que fue el siguiente paso que terminó de complementar todo el proceso político, ¿no? Y sin duda fue un momento clave de la transición. Fue quizá el momento clave, el momento casi más importante, desde luego. Pues Fernando Paz, nos tenemos que ir ya, nos quedamos sin tiempo otra vez, como siempre, pero no se vayan porque les dejamos con Tiempos Modernos, con Gracias por Nada, y a las 10, como siempre, El Gato al Agua. No se lo pierdan. Hasta mañana. Volvemos en 2 minutos.